Bueno, eh, el sutta que vamos a leer hoy es un sutta del Anguttara Nikaya de los sermones numerados. Eh, He leído algunos paralelos de este sutta ya hace unos años atrás. Ahora lo voy a compartir con ustedes. Sí, el sutta se llama Karaniya Sutta. Sí, Anguttara Nikaya, libro 11, el número 2, que es la volición no necesita ser ejercida, ¿sí? La volición o la intención, ¿sí? Chetana en este caso es intención. Eh, bueno, es un sutta muy interesante porque habla del entrenamiento completo, que me pareció interesante retomar. Dice así: monjes, alguien cuya conducta es virtuosa, no necesita ejercer la volición, que la liberación del remordimiento surja en mí. Es natural que la liberación del remordimiento en alguien que es virtuoso, en alguien cuya conducta es virtuosa. Bueno, esto ya de alguna forma muestra una clara instrucción que en concreto dice que alguien que sigue los preceptos no tiene una mente que sufre remordimientos. ¿Sí? Entonces, cuando alguien sigue los preceptos, no mata, no lastima a seres a propósito, no roba, no toma lo que, digamos, lo que no es dado, no tiene conducta sexual inapropiada en el sentido de forzar o engañar, eh, no miente, si no toma intoxicantes. El remordimiento, digamos que tiene muy pocas condiciones, ¿sí? De surgir, muy pocas, disculpen, muy pocas causas para surgir. ¿Por qué? Porque una mente que sigue los preceptos esencialmente es una mente que gran parte del día está atenta. Si ustedes lo piensan un poco, se van a dar cuenta que una persona, por ejemplo, que cuida la manera de hablar, es decir, que no insulta, que no hace chusmerío, que no calumnia, suele ser una persona que está prestando atención cuando habla de que lo que diga, por ejemplo, sea verdadero, no sea ofensivo, y parece que prestar bastante atención. Y prestar bastante atención a lo que sucede en la mente. Lo mismo cumpliendo cualquiera de los otros preceptos. El hecho de tomar intoxicantes hace que la mente se ponga, tenga letargo y que esto produzca que sea muy difícil prestar atención a lo que hacemos y sobre todo cómo lo hacemos y en qué estado mental estamos. Entonces, una mente que tiene este nivel de atención, la conducta en general suele tener eh, pocas condiciones para el remordimiento, porque las acciones suelen ser bastante directas y sin dobleces. Ahora bien, nosotros podemos cumplir los preceptos y en algún momento tener una acción que sin querer, por ejemplo, le producimos daño a alguien, sin quererlo, o decimos algo y sin querer la otra persona se siente ofendida por nuestro comentario. Pero debido a que hay este nivel de atención, resulta muy sencillo poder revisar inmediatamente con qué intención uno dijo el comentario o hizo la acción y en caso de ser pertinente pedir disculpas. Pero lo que es muy interesante de esto justamente es esto, cómo en realidad la observación de la conducta diaria lleva a que la mente quede libre de conflictos. Y eso da a la segunda condición que vamos a ver, que son 11. Dice, alguien sin remordimiento no necesita ejercer la abolición de esta manera, que el regocijo surja en mí. Es natural que el regocijo surja en alguien que está sin remordimiento.
Y la palabra acá, regocijo, es pamoya, ¿sí? Pamoya eh, es esa cierta alegría que se da cuando una mente siente que no tiene conflictos. Entonces, como no tiene conflictos, o tiene menos conflictos, no vamos a decir que no tiene conflictos porque todavía hay que tienen menos conflictos, se dan las condiciones para que ese regocijo pueda surgir en la mente de la persona. O sea, que la conducta virtuosa no es para mostrarle a los demás qué virtuoso que es uno, sino para dar las bases y condiciones para que la mente poco a poco tome un estado más elevado. Y el regocijo es una condición de un estado más elevado. Una mente que se regocija es una mente que está naturalmente más atenta y naturalmente más contenta con el presente. Luego dice, alguien con regocijo no necesita ejercer la volición, que el entusiasmo surge en mí, es natural que el entusiasmo surja en alguien con regocijo. Es decir, que cuando aparece este regocijo, surge el entusiasmo. ¿Y el entusiasmo por qué? Por practicar. Y el entusiasmo por practicar, por sentarse a meditar, es muy importante porque ahí es donde se relaciona la conducta, en este caso, con el samadhi, con la meditación, que une o que relaciona los preceptos con la meditación, el entusiasmo y el regocijo. Entonces, cuando la mente está en ese estado de menos conflicto, sentarse a meditar le resulta mucho más fácil. Una de las cuestiones, ahora en este momento estamos en el medio de un retiro online, ¿no? Y una de las cosas que pasa a veces con los meditadores principiantes, que sienten cierta resistencia a veces a meditar porque no han tenido la experiencia, es que cuando se sienten a meditar, ¿qué les pasa? Se encuentran con el estado mental que tienen y se dan cuenta que la mente está inquieta y se mueve todo el tiempo. Entonces, cuando la quieren llevar al amor benevolente, se mueve y se mueve y se mueve. Y parecería que eso fuera una especie de maldición, pero es exactamente el movimiento lo que nos permite entrenar la atención. Cuando la mente se mueve del objeto de meditación, nos da la oportunidad de entrenar la atención, que es recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. En la charla del viernes de las Jornadas Latinoamericanas Budistas, di una charla sobre la atención y la palabra sati, que se traduce como atención plena, viene del sánscrito smriti, que significa traducido recordar, y que en realidad los brahmanes utilizaban esa palabra, recordar o tener presente los Vedas. Fíjense cómo esa palabra, en la época del Buda, el Buda la retransforma en sati y se la traduce como atención plena. Pero en realidad el origen es recordar, tener presente la enseñanza. Y tener presente la enseñanza es eso, tener presente claramente que la mente se va a mover y que en la mente van a surgir y cesar diferentes estados que son impermanentes y que no podemos ir contra esa regla, porque es así. Y entre los expositores de las jornadas, antes que yo estaba exponiendo un psicólogo mexicano, no recuerdo el nombre, Stern era el apellido, el doctor Stern, que dijo algo muy interesante que era una cita de Freud, que la compartí con Maru, que es, aceptar lo imposible hace que lo posible sea posible. Y es tal cual, aceptar lo imposible, que es que no podemos controlar lo que sucede en la mente, hace posible
poder decidir qué hacer con lo que sucede en la mente. Eh, entonces, con ese entusiasmo, con ese regocijo, nos sentamos a meditar. Y con una mente que, bueno, acepta que se va a mover y que en el entrenamiento de observar cómo se mueve la mente, tenemos la oportunidad de aplicar las 6 R's o hacer el recto esfuerzo. Eso es lo que verdaderamente desencanta la mente, la desacondiciona, el recto esfuerzo. Si la mente después se queda estable en un objeto de meditación, eso va a ser muy placentero y va a darnos otros estados de profundización. Pero en realidad, el secreto radica en ese recto esfuerzo, que alimenta la atención plena y que termina dando como resultado una mente estable. O sea que no hay que hacer un esfuerzo consciente para que la mente se quede quieta, sino tener una actitud de tranquilizar a la mente, aceptando que se va a mover. Eso da las condiciones para cultivar la paciencia, para cultivar justamente el amor benevolente hacia nosotros mismos en nuestra actitud al sentarnos a meditar. Entonces, cuando surge esto, entre el entusiasmo, continúa con otra condición. Alguien que con la mente entusiasmada no necesita ejercer la volición que mi cuerpo llegue a calmarse. Es natural que el cuerpo de alguien cuya mente está entusiasmado sea calmado. Creo que acá la palabra de entusiasmo, no estoy muy seguro, creo que es piti, en realidad es alegría. No recuerdo ahora la traducción exacta, pero es muy interesante que cuando alguien tiene esa alegría, que no es una alegría mundana en ese sentido, sino es la alegría de la mente recogida, el cuerpo se calma solo. Y debido a que el cuerpo se calma solo, es que viene lo siguiente, alguien con el cuerpo calmado no necesita ejercer la volición que sienta placer, sukha, ¿sí? Es natural que alguien con el cuerpo calmado sienta placer. Entonces, fíjense que en este caso, tanto piti, o sea, esa alegría, ese entusiasmo, como la tranquilidad y luego sukha, el placer, son partes de los factores de los yanas, de los estados meditativos. Pero nos va dando el Buda la condición previa. Y cuando esa condición previa se da, no se necesita ejercer, como dice acá, la volición. No tengo que hacer una intención consciente de tranquilizarme. No tengo que tener una intención consciente de calmarme. Cuando se va dando esto, primero los preceptos, eso hace surgir ese regocijo, luego eso trae una alegría, eso naturalmente hace que el cuerpo se tranquilice y que luego a partir de esa tranquilización mental y física surja sukha, esta comodidad, se da solo. Es un proceso que podríamos describir, entre comillas, como muy natural. Y luego dice, alguien que siente placer no necesita ejercer la volición, que mi mente esté concentrada o colecta. Es natural que alguien que siente placer tenga la mente colecta o estabilizada. Fíjense qué interesante. Cuando nosotros nos vamos encontrando con esta condición y fruto, llegamos a este punto donde cuando la persona se siente al meditar muy tranquila y sintiendo placer físico y mental, la mente sola queda estable. Ven entonces cómo la perspectiva inicial de la meditación es fundamental.
¿Tengo que seguir los preceptos? Sí, eso me lleva a que la mente no tenga conflictos. Luego, el recordar que la mente se mueve de un objeto a otro como perspectiva general de la meditación hace que tenga poca expectativa. Ya sé que cuando me siento la mente se va a mover. No depende de que haga fuerza contra ese movimiento, mi estabilidad mental. Es porque acepto ese movimiento y porque hago el recto esfuerzo, es decir, porque reconozco la distracción, lo suelto, me relajo y vuelvo al objeto de meditación, que la mente se concentra sola, se estabiliza sola. Entonces empiezo a entender que meditar no es tratar de controlar la mente, que meditar es el ejercicio que hacemos para observar cómo se mueve la mente, reconocer el surgimiento y cesar de los fenómenos mentales y decidir a través de este recto esfuerzo el retorno al objeto de meditación que hemos elegido. El resto de lo que sucede, de la experiencia que sucede en la meditación, se va dando solo. Entonces, no nos ocupamos del resultado, no nos ocupamos de a dónde va a parar la meditación. La meditación se va a desenvolver por sí misma. Nosotros solamente observamos las condiciones en las cuales se va realizando esa meditación. Observamos entonces desde esta perspectiva del surgimiento y la cesación, observamos que eso es impermanente, observamos entonces que podemos reconocer que la mente se aleja del objeto de meditación, la dejamos ir, esa distracción, no pensamos en ella, nos relajamos, sonreímos y con esa actitud volvemos al objeto de meditación. Ese trabajo va naturalmente haciendo, vuelvo a decir naturalmente entre comillas, que la mente quede estabilizada. Entonces, una vez que eso sucede, dice el Buda, alguien que está concentrado o estabilizado no necesita ejercer la volición, que conozca ya las cosas tal como realmente son. Es natural que alguien concentrado con la mente estable conozca y vea las cosas tal como realmente son. Bien, lo que está acá diciendo el Buda está hablando de Jnana Buddha, siempre me lo confundo. Jnana Bhuta, Jnana Dásana, las cosas tal cual son, ¿sí? Y para eso es necesario que la mente, luego de estar estable, empiece a tener un grado considerable de ecuanimidad. Y me gustaría acá señalar algunas cosas que van pasando, ¿sí? Que van pasando por ahí para los practicantes un poco más avanzados. Si ustedes ven esto, hasta aquí, vemos que de las condiciones, que en este sutta, como está en el Anguttara Nikaya, 11 son 11, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? 8 con lo que estamos viendo ahora de las cosas tal cual son. Fíjense que el Buda está acá mencionando algunos de los factores de la iluminación. Primero la atención, que es lo que requiere que cumplamos los preceptos. Luego la investigación de los estados, que es el hecho de observar cómo se mueve la mente, parte de la atención. Luego la energía que viene del regocijo. Luego viene la alegría, que tiene que ver con el entusiasmo. Luego viene la tranquilidad, que es el cuerpo calmado, y eso produce ese placer. Luego habla de la mente concentrada, que es otro de los factores. Y finalmente eso da el resultado de ver las cosas tal cual son, que es la ecuanimidad. Entonces, fíjense cómo el Buda, de manera no directa, habla de los 7 factores de la iluminación como estados que también se van dando naturalmente en la mente si están dadas las condiciones y que no es necesario, como a veces se hace, voy a balancear la mente. Entonces, trato voluntariamente de agregar un poco de esto, un poco de aquello y lo que produzco son más ondas en el agua. No es que practicantes por ahí más avanzados no puedan tener pequeñas intenciones que vayan regulando el balance de la mente.
Pero es muy interesante poder observar esto desde justamente la óptica no de hacer, sino de soltar, sino de dejar ir. Dejar ir la intención de tratar de que el resultado de la meditación sea la que yo espero. Entonces, el Buda agrega, ¿no? Alguien que conoce y ve las cosas tal como realmente son no necesita ejercer la volición que sea desencantado. Es natural que alguien que ve y conoce las cosas tal como realmente son sea desencantado. Bueno, esto es muy importante, ¿sí? El desencanto, que es la palabra en pali es nivida, lo que está queriendo decir es que a medida que uno ve a través de la ecuanimidad, a través de la ecuanimidad uno puede experimentar, vivir Vedana, las sensaciones, las experiencias de la vida desde otro lugar, sin que la mente vaya corriendo detrás de avidez y aversión, ¿sí? O ignorancia, o identificarse con la experiencia que estamos viviendo. Cuando eso se profundiza, lo que se va profundizando también es la comprensión. Se va madurando el dejar ir. Y esto empieza a ser el desencantamiento. En las, por ahí en tradiciones más posteriores al budismo temprano se lo traduce como desengaño. ¿Qué es lo que significa? Que uno empieza a comprender el juego del samsara. ¿Y cuál es el juego del samsara? Producir, producir todo el tiempo. Y por ende, cuando produce, inherentemente también lleva en su genética su destrucción. Es decir, que cuando se produce algo, se está ya genéticamente diseñado para cesar. O sea que cada vez que algo surge, inevitablemente va a cambiar. Y como va a cambiar, nuestra mente sufre, se encuentra con dukkha porque quiere que no cambie, desea que sea permanente y nos encontramos con un conflicto. Ese conflicto se reúne alrededor de una noción de un yo. Esto es mío, esto soy yo. Estas tres características, impermanencia, dukkha, o sea, sufrimiento o inestabilidad, e impersonalidad, anatta, son las características del samsara. El desencanto empieza a ser cuando esa ecuanimidad se profundiza y uno puede empezar a ver que esas características están en toda expresión del samsara. Muy especialmente esto lo podemos ver a través del origen dependiente, que en su forma abreviada es porque surge esto, surge aquello, porque cesa esto, cesa aquello, que si bien parece una definición como muy simple, está mencionando esa condicionalidad específica. ¿Qué quiere decir? Que todo sucede debido a ciertas causas y condiciones. El desencanto, entonces, es poder ver eso y sobre todo aceptarlo con una mente estable. Todos podemos ver el cambio de las estaciones y podemos tener más o menos relación, amigable o no, con el frío o con el calor, depende de cada uno. Pero cuando nosotros observamos el cambio, por ejemplo, de nuestros
15 veranos, 20 veranos, 50 veranos, los que fuera que tengamos, ahí también estamos observando ese cambio continuo. Y ese cambio continuo es una gran fuente de sufrimiento cuando nosotros deseamos que no cambie, que creemos que puede haber una sustancia permanente. El desencanto entonces, ¿qué es? Entender que esas son las reglas del juego y que no tiene ningún sentido hacer fuerza contra eso. Y poder comprender de que en realidad no es que hay alguien que envejece. ¿Hay alguien que envejece? Sí, porque hay alguien que nace, hay alguien que muere. Pero, como dice el Buda, esto se ha repetido por eones, eones a través de innumerables renacimientos. Entonces, prestar atención a cómo es en este sutta, cómo viene dándose esta serie de condiciones, vamos viendo cómo una condición va dando pie a la siguiente para ir llegando a una visión cada vez más penetrante de la realidad. Alguien que está desencantado no necesita ejercer la volición que llegue a ser desapasionado. Es natural que alguien que está desencantado llegue a ser desapasionado. En este caso, la palabra desapasionado en pali es viraga. Y viraga quiere decir eh, no teñido. Y esto tiene mucho que ver con las contaminaciones, con los asaguas. Una mente que está desencantada es una mente que no está contaminada por el deseo de existencia, por la ignorancia o por los deseos sensoriales. El desapasionamiento, ¿saben qué es? Es cuando la mente dice está absolutamente contenta donde sea que esté. Es cuando la mente no tiene ningún espacio de tiempo entre lo que está pasando y no hay ninguna idea delante. Simplemente está ahí. No hay un objetivo, no hay una meta, no falta nada, no sobra nada. Viraga es un estado donde, que en general hay diferentes grados, ¿no?, de desapasionamiento, pero son estados en los cuales un practicante puede vivenciarlo, sobre todo en los retiros, donde hace una gran cantidad de horas de meditación y puede ver esta desconstrucción de la mente. Puede ir viendo cómo la mente va cesando en su producción y cómo a medida que va cesando en su producción, va sintiéndose cada vez más apacible, más tranquilo, más despierto. Es por eso que en la estructura de los yanas, digamos los cuatro yanas y las cuatro bases inmateriales, la actividad es cada vez menor, porque nos permite vivir de primera mano cómo se construye esa identidad que llamamos o creemos que es permanente, que llamamos yo. Es solo una noción, pero debido a que no vemos esta condicionalidad es que creemos que existe realmente. Alguien entonces que está desapasionado no necesita ejercer la volición que descubre el conocimiento y la visión de la liberación. Es natural que alguien que está desapasionado descubra el conocimiento y la visión de la liberación. Es decir, que cuando se llega a ese desapasionamiento, lo que ocurre es que la mente está tan atenta que puede observar directamente cualquier cosa que sucede y puede darse cuenta, por ejemplo, que quizás algunos grilletes se soltaron. Eso es, por ejemplo, lo que le pasa
a un sotapana, alguien que entra en la corriente. Se da cuenta de que cuando tiene ese relámpago del nirvana, luego de esa experiencia, la mente no es la misma. Y se da cuenta. No es importante la experiencia, lo que es importante es la comprensión que deja. Y esto es una cosa muy importante de la tradición budista. Uno puede tener un montón de estados meditativos bellísimos, expandidos, de tremenda calma, pero no dejan de ser experiencias. Y si nosotros perseguimos las experiencias, inclusive las más refinadas experiencias de meditación, siempre nos vamos a encontrar con sufrimiento porque son impermanentes. ¿Qué es lo que da ese relámpago del nirvana o cualquiera de los otros estadios supramundanos? Una comprensión más profunda. Y esa comprensión más profunda es la que realmente libera y no depende de una experiencia en el sentido de el bienestar. Porque la mente cambia al punto de observar la realidad desde ese lugar tal cual es. Esa es una enorme diferencia. Por eso lo que el Buda propone sí es un alivio sustentable y no el perseguir una experiencia. ¿Puede alguien meditar para sentirse mejor? Sí. Está bien ni está mal. Si a esa persona le hace bien meditar, adelante. Pero dentro del camino budista hay un montón de posibilidades. De esta manera, monjes, el conocimiento y la visión de la liberación es el propósito, beneficio del desapasionamiento. El desapasionamiento es el propósito y beneficio del desencantamiento. El desencantamiento es el propósito y el beneficio del conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son. El conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son es el propósito y beneficio de la concentración. La concentración o la estabilidad es el propósito y beneficio del placer. El placer, que es sukha, es el propósito y beneficio de la calma. La calma es el propósito y beneficio del entusiasmo. El entusiasmo es el propósito y beneficio del regocijo. El regocijo es el propósito y beneficio de la liberación del remordimiento. La liberación del remordimiento es el propósito y beneficio de la conducta virtuosa. Ahora ven que el Buda vuelve hacia atrás. Primero lo dijo en un orden ascendente hasta la liberación y ahora va de la liberación de vuelta hasta los preceptos. Ven que acá cubre los preceptos, la meditación y la sabiduría. Y luego da una definición que a mí me parece maravillosa de todo el sutta. Y en realidad elegí el sutta por esto, que es de esta manera, monjes, un estado fluye dentro del estado siguiente. Un estado llena el estado siguiente para pasar desde la orilla cercana a la orilla opuesta. Em, Hay otras traducciones em, que la primera parte es muy parecida, ¿no? Que un los fenómenos fluyen uno dentro de otros, ¿sí? Y un fenómeno llena el fenómeno siguiente para trascender de esta orilla hacia la otra, que es el arajantado, digamos, la liberación. Entonces, con este símil final, el Buda lo que está mostrando es cómo los estados sanos, kusala, que kusala es la traducción de sano es una posibilidad, la otra posibilidad es sano en el sentido de que conduce al nirvana, conduce a la liberación. Un estado va hacia el otro. Y esto muestra en un lugar la grandeza del Buda que tenía como maestro, porque ¿qué es lo que hace? Utiliza el karma para liberarse del karma. Una mente entonces que cumple los preceptos, que tiene la intención, recordemos que en el budismo
lo que genera el karma es la intención, produce naturalmente una mente que se regocija, libre de remordimiento. Esa mente libre de remordimiento fluye dentro del regocijo. Esa mente que se regocija fluye dentro del entusiasmo, la alegría de meditar. Eso fluye y va y da como da el entusiasmo y da la calma. Esa calma produce o fluye dentro de ese confort, de ese placer que uno siente en el cuerpo y en la mente. Eso hace que la mente se estabilice. Cuando la mente se estabiliza y se aquieta, se concentra, empieza a dar la condición por sí misma de tener ecuanimidad y ver las cosas tal como realmente son. Se empieza a engendrar sabiduría. Esto es muy importante. No hay sabiduría si no hay ecuanimidad. Es muy importante entender esto. Y la ecuanimidad es lo que purifica la atención plena. Si yo, sobre cualquier asunto de la vida, estoy con mis pasiones, con mis querer o mi no querer, no estoy viendo la situación como realmente es. Estoy tomando partido. La posibilidad de ver tal como realmente las cosas son, la realidad tal cual es, desemboca en el desencantamiento, que desemboca en el desapasionamiento y finalmente en el conocimiento y la visión de la liberación. Bueno, hoy quería compartir con ustedes este sutta eh, que me parece muy, muy hermoso y que si bien acá en el sutta está expuesto de una manera, como podríamos decir, muy lineal, y por supuesto el entrenamiento de una persona tiene muchas idas y vueltas, y así es. Si uno practica con consistencia y con regularidad, el entrenamiento funciona. Y eso es muy maravilloso de vivir y de ver. Así que bueno, si tienen preguntas, las que quieran, ¿sí? De paso les comento, el viernes que viene tenemos el encuentro en el bar, ahí en Almagro, eh, que a las 19 horas vamos a leer algunas partes del libro El Dama Feliz. Y luego, el 1 de agosto, que es el sábado que viene, tenemos la charla del mes que tiene que ver con el origen dependiente, que vamos a estar viendo en las 6 bases de los sentidos. ¿Sí? Se va poniendo más profundo lo del origen dependiente. Sí, Roberto, Hola, ¿me ¿cómo escuchan? estás? Te escucho, sí, sí. Tal? Caray, qué gusto conocerlos. Bueno, los vengo siguiendo desde hace ya buen tiempo. La verdad es que las charlas me han servido mucho en mi práctica. Y bueno, es una pregunta que te quería hacer desde hace algún tiempo, ¿no? Sobre el libre albedrío, el noble esfuerzo y la ausencia de un yo sustancial, digamos, o sea, el anatta, ¿no es cierto? Ujú, A ver, o sea, se ha dicho que el noble esfuerzo es llevar la atención de un objeto malsano, un objeto mental malsano, a uno sano, ¿verdad? ujú, Pero si no hay un yo, un agente, digamos, que ejecute ese noble esfuerzo, ¿cierto? Ese noble esfuerzo en realidad es un evento que ocurre debido a causas y condiciones previas, que a su vez son el resultado de otras causas y condiciones previas, y así sucesivamente, ¿no? O sea, ujú. podríamos remontar hasta el Big Bang, inclusive, ¿no es cierto? Bueno, Totalmente. quizás antes, no sé. Entonces, ahí uno podría caer en una forma de predestinación, ¿no es cierto? Porque, o sea, si ya conocemos todas las causas y condiciones que van a, ¿no? Que se dan en un determinado momento, los resultados de esas causas y condiciones van a ser tal cosa,
que a su vez originan otros resultados y así sucesivamente. Entonces, nuestro noble esfuerzo, y más aún si no hay un yo sustancial que lo ejecute, digamos, que lo haga, es simplemente algo que tiene que pasar porque va a pasar, que tenía que pasar de todas maneras, ¿no es cierto? Entonces, nuestro libre albedrío sería una ficción más, ¿cierto? Bueno, Un nombre que sí, le ponemos a algo que va a ocurrir de todas maneras. ok. Primero, digamos, no hay predestinación. Eso es importante entenderlo, ¿sí? No es que lo que ocurre ahora estaba predestinado. Lo que ocurre es que ahora se dan ciertas condiciones para que suceda. El libre albedrío, el libre albedrío es una concepción occidental, ¿sí? Sobre la toma de decisiones. Lo que existe es la decisión condicionada. Es decir, que las decisiones que ocurren están condicionadas por ciertas condiciones previas, valga la redundancia. ¿Qué significa esto? Esto significa de que en un momento kármico, las intenciones que pueden resultar de ese momento pueden ser muy variables. No está, no necesariamente algo que pasa es algo que tiene que ser de esa manera. ¿Por qué? Porque está condicionado. En ese sentido, no podemos decir que, por ejemplo, el futuro está fijo. Esto hace que los factores de la mente, por ejemplo, la atención plena, sean factores que justamente se van desarrollando y van permitiendo justamente poder, te voy a dar un ejemplo concreto, que frente a una situación, vamos a decir que la mente surge aversión por alguna situación, yo poder soltar esa aversión, es decir, que debido a la tensión que hay, no continúo con esa aversión, sino que a través del recto esfuerzo la dejo ir. ¿Sí? Cuando digo la dejo ir, estoy utilizando una forma de hablar, porque uno está pensando en un agente detrás de la acción, y en concreto no es así. En concreto lo que está pasando es que en la mentalidad, en su proceso, el factor de la atención crece en su influencia y lo que termina eso produciendo es, por ejemplo, falta de reacción. Para que vos te imagines una cosa que te lo grafico, imagínate que nosotros tenemos una pelotita y esa pelotita es el presente, ¿sí? Pero a ese presente llegan un montón de pelotitas de distinta dirección, que son todas las condiciones que pueden influenciar en ese momento presente. La posibilidad sería que la pelotita más cercana sea la que va a saltar siguiente en la fila. Pero puede pasar cualquier cosa y hacer que la que viene atrás salte toda la fila y surja en ese momento. Por eso es tan difícil ver el karma. Y por eso es una cuestión de que la atención plena termina siendo la virtud cardinal, digamos, dentro del Dhamma. Porque te permite observar cómo se mueve la mente. Cómo se mueve la mente muchas veces está atado a la intención. Entonces te permite observar la intención y dejarla ir. ¿Qué va dando eso? Eso va dando de que el karma sobre ese hábito mental que por ahí uno tiene se vaya desactivando. El Buda tiene un sutta que está dentro del Samyutta Nikaya 22, que habla sobre los cinco agregados. Dice, el campo es el karma, la semilla es la conciencia y la humedad es la avidez. ¿Qué significa esto? Que el campo es el karma, en el sentido que en el campo vos tenés un montón de
nutrientes y cosas, ¿sí? Y luego tenés la semilla, que es la conciencia, que es el estado mental momentáneo que vos tenés. La avidez es el alimento de esa semilla. Entonces, depende muchas condiciones. Si vos tenés una semilla de manzana, de sandía o de limón, no van a brotar igual porque cada una de estas semillas necesita condiciones diferentes. Entonces se da, depende de las condiciones, va a surgir ese estado mental. Esta forma de ilustrar el karma es para entender de que primero, no todo lo que nos pasa en la vida es karma. Eso es una cosa importante entender. De que el karma no es como, por ejemplo, en el jainismo está predestinado. Todo lo que nos pasa es karma pasado. No, en el budismo no. Puede ser karma, puede no ser karma. Puede tener que ver, por ejemplo, con una condición del clima. Si me cae a mí un rayo al salir de mi casa, no tiene nada que ver con el karma. Si a mí me asaltan en un sutta, el Buda dice que, por ejemplo, si te asaltan, puede no tener que ver con el karma eso. O sí. Entonces, por eso yo te digo que la decisión es condicionada, no es libre. Cuando ¿Y cuál decimos, es la diferencia, cuál es la diferencia entre causa y condición? es una buena pregunta. Mirá, eh, la palabra en Pali para condición es pachaya, pacha, ¿sí? Eso tiene que ver con la condición. Y la palabra para causa es hetu, ¿sí? Las condiciones en general, cuando se habla de condiciones, se habla de múltiples condiciones. Y la causa suele ser como el alimento principal de algo. Por ejemplo, la primera noble verdad es dukkha, sufrimiento. ¿Cuál es la causa? Se pregunta. La avidez. Y si vos te das cuenta, cualquier situación donde uno sienta sufrimiento, va a estar la avidez de fondo. Puede haber otros estados asociados, pero la avidez va a estar de fondo. Es esta cosa de que quiero que pase algo y no va como yo quiero, o no quiero que suceda algo y pasa igual, o la identificación que hay con eso. Las condiciones son una forma más pequeña de observar ese andamio de cómo sucede en la mente todo el proceso. Por eso, Paticca Samuppada, ¿sí? Perdón, eh, dije bien, el origen dependiente es una serie de condiciones que se van dando. Y el Buda explica las condiciones, no los contenidos de las condiciones. Por eso dice que la condición para la muerte es el nacimiento, que parece una obviedad, pero es con lo que lidiamos inevitablemente. Y va dando esa estructura. Para el nacimiento es la existencia necesita un apego, para que el apego ocurra necesita la avidez, para eso es necesaria una experiencia, una sensación, contacto con esa sensación, etcétera, hacia atrás, ¿no? Entonces, el libre albedrío no es tal, lo que hay es una condicionalidad específica. Y esa condicionalidad específica es la que el Buda nos invita a venir y ver. Ah, mírala. Mira, cuando hay una sensación agradable surge avidez, la quiero. Cuando hay una sensación desagradable surge avidez en el sentido negativo, no quiero. Cuando hay una sensación neutra, te identificás, yo soy eso. Y lo que te está mostrando ahí es un andamio. Mira, cuando hay una sensación, lo que inmediatamente suele surgir en la mente es que la quiere agarrar. Es una condicionalidad específica. Entonces, ¿realmente hay incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro? ¿O es que no conocemos todas las causas y condiciones Eh, hay para hay saber? incertidumbre, sí, hay Hay incertidumbre. incertidumbre en muchas situaciones.
en muchas situaciones. Eh, Dentro del canon te vas a encontrar con que, por ejemplo, hay budas que son capaces de observar eventos futuros, que, por ejemplo, la imagen del Bodhisattva, ¿viste? Es decir, en el canon está que para ser un bodhisattva, un futuro Buda, vos tenés que presentarte ante un Buda y el Buda te ve a ver si vos tenés las condiciones para, dentro de 4 eones, 8 eones o 12, volverte un Buda. Entonces observa las posibilidades que vos tenés y te dice si tenés madera de Buda o no. Digamos que es una cuestión de Pero probabilidades. es una cuestión de probabilidades, porque fíjate, la vida del Buda Gautama, ¿qué pasó? La huida del Buda de Gautama, el Brahmina cita, cuando le lee el horóscopo, dice, mirá, puede ser un Buda o un monarca universal. O sea que aún en su nacimiento no estaba claro. Significa, de vuelta, no es que hay libre albedrío, hay condicionamiento. Y en realidad la pelotita puede caer para cualquier lado. En ese sentido, el Buda dice, por ejemplo, en relación de una vida a la otra, como es el renacimiento, en relación a la buena conducta, habla, ponele que vos tenés buena conducta, ¿sí? Entonces vos tenés 100 vacas, 70 que son blancas y 30 negras. El momento de la muerte son las puertas, las compuertas. Pero si en el momento de la muerte se te pusieron adelante de la puerta las vacas negras, vas a renacer para un lado. Como tenés 70 vacas blancas, hay más posibilidades de que tu renacimiento sea blanco. Pero no es seguro, porque si en el último instante de esta vida tu mente cobra un estado malsano, enojo, Ujú. celos, el resultado de eso va a ser un nombre y forma, una mentalidad, materialidad acorde a ese estado mental, acorde a ese estado de conciencia. Lo Pero que hace, ese evento no es gratuito, o sea, no es que ocurra de la nada, sino que ocurre también debido a causas y condiciones previas, correcto, pero que quizás están ocultas esas causas. No las conocemos porque no. correcto. Lo que hace que sea tan importante entonces Pe- observar, Pero, pero ah, quizás si lo vemos así, es que si no podemos ver el futuro es porque hay un velo, o sea, no tenemos la suficiente capacidad para conocer todas las causas y condiciones previas, pero si se pudiese, de repente, o sea, existiría, sí se podría, ¿no? O mirá, sea, en realidad la mente tiene que volver al presente. Si uno se ocupa del presente, el futuro se arregla solo. En el Dhammapada hay un verso que dice, la mente que se regocija en el presente se regocija en el futuro. Y esto es el entrenamiento, y es lo que hablamos en el sutta de hoy. Una mente que se regocija se entusiasma sola, no tiene que trabajar mucho. Una mente que cumple los preceptos no tiene remordimientos. Una que no tiene remordimientos tiene regocijo. Es como que se da solo, ¿viste? Entonces el futuro hay que dejarlo, porque no llegó. El pasado tampoco hay que volver. Es justamente en el presente donde la mente, donde hay que ejercer esta atención, ¿no? Este regalo que nos tenemos que dar a nosotros mismos de prestar atención y ver cómo la mente se mueve. Y cuando la mente se mueve hacia un lugar malsano, ok, hacer las 6 R's, hacer ese recto esfuerzo y retornar. Y el entiendo. futuro viene Muchas solo. gracias. Claro, lo que pasa también es que si uno se pone en ese plan especulativo, eso genera papancha y pues, mucho sufrimiento también, ¿no? O sea, Absolutamente. bueno, dejarlo ahí y prestar atención al presente, ¿no? Exactamente. Dónde tenemos la mente en este instante. Ok, muchísimas gracias. Por ¿Ah? favor, gracias a vos. Gracias. Ok. Respondiendo esas preguntas se ganan unos cuantos Nobeles. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno,
vamos a compartir mérito. Esperen que ahora comparto la planillita de mérito. Ahí va. Que los que sufren sean libres de Sean libres del sufrimiento y los sufrimiento y los aterrorizados intrépidos aterrorizados sean. intrépidos Que sean. los Que los afligidos se afligidos despojen se de todo despojen de todo dolor y que dolor todos los y que seres todos encuentren encuentren alivio. un alivio. Todos los seres Todos los seres compartan este compartan mérito este que así mérito hemos que así hemos adquirido para el adquirido logro de el todo logro tipo de de todo tipo felicidad. de felicidad. Que los Que seres los que seres habitan el que habitan espacio y el la tierra espacio y la deban tierra llenar deban de gran sanar de poder, gran poder, compartan este compartan mérito este mérito nuestro, que nuestro por y que mucho por tiempo mucho protejan la tiempo protejan dispensación la del Buda. dispensación del Buda. Sadhu, Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu. Bueno, gente, muchas gracias. Que tengan una hermosa semana. Gracias. Nos Chau, vemos. chau, Chau. todos. Chao, chao. Gracias por la charla y por las preguntas excelentes. Los dos. ¿Qué pregunta?